Buenas noches, hermanos. Venimos nuevamente a nuestro estudio de la palabra de Filipenses. Hoy vamos a empezar el capítulo 2, versículo 1. Esta predicación, o esto lo dividí en dos, hermanos. Tiene 11 capítulos. Hoy vamos a ver del 1 al 5. Posteriormente, la otra semana vamos a ver del 6 al 11. Por título le puse un verdadero ejemplo de humildad. Hermanos, como vimos la semana pasada, que Pablo se preocupaba por la iglesia de los filipenses en amor, unidad y en su comportamiento como cristianos, que fueran un ejemplo a seguir. También tenía la intención de volver a visitarlos, ¿sí recuerdan? Que no se dejaran intimidar, también les comentaba, ante cualquier situación, sino al contrario, que siguieran firmes en el Evangelio. También les decía que tenían que padecer por causa de Cristo y que eso era un privilegio. Es una forma de honrar a nuestro Dios, estar al servicio de Él. ¿Sí recordamos, verdad? Bueno, vamos a empezar a leer nuestros versículos. Vamos a leer todo, pero nomás voy a dar de 2 al 5, ¿sí? Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, tendiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 4, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Vamos otra vez con los filipenses, hermanos. Esto es muy hermoso, cómo los incitaba a la unidad. Vamos a empezar a desglosar nuestro versículo 2, 1, por favor. Empezamos. Dice el versículo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Vamos a ver cómo empieza esto que dice por tanto. ¿Sí, hermanos? Por tanto, esto, hermanos, es lo que Pablo había dicho en Filipenses. Por tanto, del 1:27 al 30, que acabamos de ver la pequeña introducción que dimos. ¿Sí? Al decirles cómo mostrarse fuertes para el Señor en contra de los conflictos externos. Ahora, les dice el cómo actuar en contra de los conflictos internos en el cuerpo de Cristo. Es lo que vamos a ver también ahí. Y luego dice aquí adelante: si hay alguna consolación, si hay alguna. Esto, hermano, nos introduce a la exhortación de Pablo para la unidad, la humildad y el amor entre los creyentes. La idea de Pablo es que si los cristianos filipenses han recibido las cosas que él menciona, entonces ellos tienen una responsabilidad de hacerlo, lo que él está a punto de señalar. Aquí Pablo, hermano, está derramando su corazón a un pueblo el cual ama con todo su corazón. Y luego sigue diciendo el texto: si hay alguna consolación en Cristo. Aquí Pablo, hermano, menciona esto como una pregunta retórica, sabiendo, por supuesto, que había una gran consolación en Cristo. Cada cristiano debería conocer la consolación de Cristo. ¿Tú la conoces, hermano? ¿La consolación de Cristo? Conocemos la consolación. Dios es un Dios de consolación, de amor, de humildad, de todo, hermano.
y debemos de conocer la consolación de Cristo. Vamos a Lucas 2:25 para ver aquí en esto de apoyo, hermanos. Es algo bien hermoso conocer la consolación y ser exhortados. Aquí Pablo está animando mucho, pero mucho, hermano, a la iglesia de los filipenses, que esto trata de la unidad, del amor. ¿Estamos listos, hermanos? Lucas 2:25. Ustedes me dicen cuando estén listos. Amén. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Dice que uno de los títulos de Jesús, como lo decías, es la consolación de Israel, ¿no? Y lo acabamos de ver. También en 2 de Corintios, hermanos, 1:5, encontramos algo del Señor. 2 de Corintios 1:5. ¿Estamos listos? 2 de Corintios 1:5. Y dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Eso es algo bien hermoso. Vemos que en Cristo somos consolados. Ante cualquier adversidad, ante cualquier cosa, cualquier situación, tenemos alguien que siempre nos consuela, que es nuestro amado Jesús. Y decir los filipenses lo sabían, hermanos. Pablo lo sabía, por eso lo decía y los incitaba a que conocieran la consolación. En 2 de Tesalonicenses 2:16, hermanos, vamos por favor también, porque nos enseña otro más, para ver que realmente tenemos alguien que está con nosotros y al cual podemos correr. 2 de Tesalonicenses 2:16. 2 de Tesalonicenses. ¿Estamos listos, hermanos? Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Eso es algo hermoso, hermanos. Por supuesto que hay consolación en Cristo, ¿no? El Espíritu Santo consuela, pero Cristo es la consolación. Si se puede usar este sentido figurado, esto que les voy a leer lo dijo Spurgeon, El Espíritu Santo es el médico, pero Cristo es la medicina, lo dice Spurgeon. Y viéndolo así, sí, ¿no? Es realmente el Espíritu Santo es la consolación, y el sentido figurado es el médico, pero Cristo es la medicina, es el que va a estar también siempre, ¿no? Y luego también el título sigue diciendo, si algún consuelo de amor, ¿sí? Si algún consuelo de amor. Esa es la otra pregunta retórica de Pablo en este pasaje. Se afirma el gran consuelo de amor, hermano, que cada cristiano debe saber lo que es tener el consuelo de amor dado por Jesús. Eso es algo hermoso, cuando el Señor nos da. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando el Señor nos da todas estas cosas que estamos viendo aquí, que está diciendo Pablo, es que realmente estamos siendo realmente y entendiendo lo que el Señor quiere, ¿no? Eso se lo quería transmitir Pablo a los filipenses, y los filipenses lo sabían. Vamos a 2 de Corintios 1:3, por favor, hermano. Segunda de Corintios 1:3. ¿Sí? Leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. No hay ninguna manera en la que Dios no pueda consolarnos, hermano. Ninguna. La palabra consuelo en este pasaje es la palabra griega paraclesis, hermano. En el Nuevo Testamento, aquí en este contexto, tiene la idea de dar fuerza, de ayudar en este pasaje. Entonces, en su consuelo el Señor nos da ¿qué? Fuerza y nos ayuda. Eso es, esa consolación que nos da. El amor de Dios es nuestro amor, nos hace fuertes, y por supuesto que hay consuelo de amor, refiriéndose a lo que hay en esta pregunta, ¿no? Nos da fortaleza y nos da ayuda.
Sigue el texto diciendo, si alguna comunión del Espíritu, si alguna comunión o afecto del Espíritu. Esta es otra pregunta, hermano, que Pablo nos pone. En este contexto, hermano, Pablo conocía y valoraba la comunión del Espíritu muchísimo. Él tenía mucho contacto con el Espíritu de Dios, oraba mucho, muchísimo, y aparte el Espíritu lo guiaba, a él lo guiaba, entonces conocía y tenía esa comunión. Comunión es la palabra griega konomía. Konomía significa compartir las cosas en común. Nosotros compartimos vida con el Espíritu de Dios, el cual no conocíamos. No conocíamos antes. El Espíritu Santo nos llena, nos guía, se mueve a través de nuestras vidas de una manera poderosa, hermanos. A Él le podemos pedir cualquier consejo, Él nos los va a dar. Si realmente crees en el Espíritu de Dios, si realmente eres cristiano, y se mueve de una manera hermosa. ¿Tú, hermano, crees que el Espíritu de Dios te guía, te transforma? ¿Sí lo crees? ¿Sí crees que te transforma? Si lo crees, está bien, hermano, porque realmente hay algunos hermanos que no creen. Luego dice la palabra, sigue diciendo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Aquí Pablo asume que conocemos algo del afecto entrañable de Dios y de la misericordia de Dios, como ya lo vimos. Aquí Pablo menciona estas cosas de manera que estas deben de ser partes obvias del cristianismo. Estas son cosas que nosotros ya debemos de saber, hermano, que ya debemos de saber de su consuelo, de su misericordia, de su amor, de su afecto. Así lo pone Pablo, ¿no? Solo puede decir si alguna cosa pasar y como que ya conocemos. Esto lo vi de el hermano Miguel Michel. Él decía, si tú ya conoces las cosas, es igual como si tú dijeras, si el agua moja, sí moja. Si el fuego está caliente, sí está caliente. Dice, así es como debemos de conocer estas cosas ya como cristianos. Realmente, ¿sabemos que el agua moja? Sí moja. ¿Sabemos que el fuego quema? Sí quema. Entonces, así como esas cosas tan obvias las conoces, ¿qué hacen? Es tan obvio que nosotros debemos de conocer esto que Pablo les estaba enseñando, bueno, no enseñando, recordando nuevamente a los corintios y preocupado por ellos. Fíjate, hermano, cada uno de estos regalos nos ha sido comunicando de una manera directa y espiritual de parte de Jesús. Sí, hermano. A través de su pueblo y de Pablo, y como cristianos los debemos experimentar de verdad, cada uno de ellos, pero realmente experimentarlos, hermano. Realmente. Eso es algo hermoso. Vamos por favor al versículo 2. Aquí, versículo 2, regresamos a Filipenses 2, por favor. Versículo 2, ¿sí? Versículo 2 de Filipenses, regresamos. 2:2. ¿Estamos listos? Dice Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Eso dice Pablo. Y comienza y dice el versículo 2, completar mi gozo. ¿Sí? Esto habla de una petición personal por parte de Pablo. Parte de la razón por lo cual Pablo quería que los filipenses pusieran atención a sus palabras era que ellos debían de saber que era feliz al apóstol que fundó la iglesia. Dice, completar mi gozo en todo lo que ellos hacían. Luego dice el texto, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Así era completar su gozo de Pablo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo todos, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Esto habla de la misma idea, una unidad profunda, permanente entre los filipenses. Esta unidad era la meta. Eso era lo que realmente quería Pablo con ellos, que todos sintieran lo mismo, la unidad, que la iglesia estuviera unida, porque estaba pasando por conflicto, como lo vimos en los capítulos anteriores. Esto era una realidad. El versículo, regresamos a Filipenses 2:3, hermano. Por favor. Dice,
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sí? Aquí Pablo, hermano, se refiere a la importancia de la humildad y la consideración por los demás, ¿no? En lugar de la vanidad. Vamos a ver, dice, nada hagáis, ¿por qué? Por contienda. En griego es la palabra agón. La palabra agón tiene un significado más amplio que simplemente una pelea física, pudiéndose también aplicar a una competencia, a un debate, a un conflicto intelectual. Entonces dice, no hagas nada por contienda. Entonces lo podemos aplicar que no nos metamos en conflictos intelectuales que no entendemos, más que peleas de golpes, que lo que no entendamos, estar tranquilos, ¿no? Tranquilos, no metiéndonos en conflictos intelectuales que no nos importan. ¿A qué se refiere aquí? En ese tiempo había muchas deidades, muchas cosas, ¿no? Que no se metieran en cosas que no fueran del Evangelio, que siguieran al Evangelio. Luego dice, antes bien, con humildad, regresamos nuevamente al versículo. Nada hagáis por contienda, por vanidad, antes bien, con humildad. La humildad no se reduce a una actitud de débil o de inferioridad, hermano. Es considerada una virtud. Tanto en la filosofía griega como en la teología cristiana, hermano, implica reconocer nuestras limitaciones en la humildad. Aceptar nuestras fallas y tener una actitud de servicio. La humildad es necesaria para el crecimiento espiritual, hermano. Muy necesaria. Muy necesaria. Es el reconocimiento de que nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Nada es nuestro. Y la humildad nos da el Señor. Fíjense, hermanos. Taponeo es una palabra que se refiere también a la humildad. Se refiere literalmente a la altura y sugiere agacharse al suelo. Tapoello, humildad, es una palabra griega también que se usa. Tapeino, eso se refiere. Ser humildes. Seguimos con nuestro versículo 2:3, Filipenses. Luego dice también vanagloria, ¿no? Por contienda o por vanagloria. Vanagloria en griego, la palabra es la palabra alazoneia, y significa arrogancia, jactancia, orgullo o presunción, o una búsqueda de un reconocimiento personal, y tiene que ver con el deseo de obtener también lo material, hermano. Mucho cuidado, porque también eso es lo que más llama la atención, y a cualquier costo. Tristemente, muchas personas en el intento de obtener más cosas son capaces de hacer cosas de formas incorrectas, de traicionar a un amigo, de traicionar a un hermano, de abandonar los propósitos de Dios, de abandonar sus propios principios o de abandonar la vida espiritual, hermanos. Esa es una realidad. Debemos de estar muy atentos, pero muy atentos con lo que es la vanagloria en todo eso, hermanos, ¿no? Fíjense, hermano, el servicio a la iglesia también puede ser abandonado por esas cosas, por el dinero o por buscar cosas que no nos convienen. Y es una realidad, ¿no? Vemos el ejemplo de Balaam, lo conocemos, y los sacerdotes en los tiempos de Malaquías olvidaron este principio, lo olvidaron, y comenzaron a despreciar el ministerio, deseando hacer las cosas materiales que el mundo les ofrecía, y deseándolas, y así pasó. Se desviaron, y eso lo sabía bien Pablo, por eso cita estas cosas aquí, guiado por el Espíritu, ¿no? Se fueron por lo que el mundo les ofrecía. Por eso Pablo les decía a los filipenses que no deben andar por la vanagloria de la vida, y sobre todo estar en Cristo para no extraviarnos, hermanos. Si no permanecemos en Cristo, nos extraviamos. Si nos gana la vanagloria, nos extraviamos. Vamos a un versículo de apoyo, por favor, hermanos, para ver esto. Jeremías 9:23. Jeremías 9:23.
vanagloria. Jeremías 9:23. Voy a leer, hermanos. Cuando estén listos me dicen. Jeremías 9:23. Estamos listos. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Su valentía, en su querer, en su vanagloria. ¿No, hermanos? Vamos a Job 35:13 también. Dios no mira la vanidad. A Dios no le gusta la gente vanidosa, hermano. La gente que corre por sus propios deseos. Job 35:13. ¿Estamos listos? Job 35:13. Ciertamente Dios no irá a la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Ahí está, hermanos. Dios no ve al vanidoso ni a la vanidad, al orgulloso. No, hermanos. Bueno, vamos nuevamente a nuestro versículo base, que es Filipenses 2:3. También dice ahí, como superiores a sí mismo. Como superiores a él mismo. Esto significa priorizar los intereses y necesidades de otros por encima de los propios, hermanos. ¿Están de acuerdo? O que no busque uno su propio interés, sino que cada cual el de los demás, preocupándonos como Cristo, nuestro Dios, se dio a sí mismo por nosotros, preocupándonos por otro, como superiores a sí mismo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Vamos a un versículo, hermanos, de apoyo. Vamos al versículo 2:4 de nuestro Filipenses, hermano. Versículo 2:4. Ahí nos dice, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí, hermanos, es prácticamente lo mismo que ya vimos. Habla de la unidad, la cual también nosotros debemos practicar en la iglesia. No es solo de los efesios, sino también en este tiempo se aplica todo ya mencionado. Es casi lo mismo que habla. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino también por los demás. Mirándonos unos a otros, preocupándonos unos a otros en las iglesias, exhortándonos unos a otros en unidad. Y vamos al versículo 5, regresamos a Filipenses 5. Versículo 5 de Filipenses, hermano. ¿Estamos listos? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. La idea de haya pues, hermanos, aquí es tener la misma mentalidad o forma de pensar que tuvo Cristo. Haya pues. Específicamente, Pablo habla de cómo Jesús, siendo Dios, estuvo dispuesto a renunciar a su gloria. A su gloria. La humildad, hermano, en el cristiano es un aspecto básico y necesario, como ya lo hemos estado viendo, para llevar una vida en Cristo, ¿no? Y aparte tenemos Él mismo como modelo perfecto, hermano. Si la podemos llevar con Él, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué modelo más queremos? Si tenemos a nuestro propio Cristo, se despojó de sí mismo. Además, hermanos, como dijo Santiago, ¿no? Santiago 4:6, vamos. Santiago 4:6. Ahí tenemos un ejemplo muy grande en el Señor, hermano. De humildad, de sacrificio, de todo. Ahí no toco mucho de nuestro Señor porque para la otra sesión vamos a tocar mucho de esto, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu. ¿Estamos listos? Santiago 4:6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nos da gracia. Y sigue hablando de humildad, de gracia, de humildad, de gracia. Solo Él, hermanos. Hermano, Dios ve cuando las personas responden a Él. Es en serio. Él se da cuenta, ¿no? Y los demás con humildad se muestran más misericordiosos, más misericordiosos. Vamos a 1 de Pedro 5:6, hermanos. Por favor, otro versículo de apoyo. Cuando nos humillamos al Señor realmente, es algo hermoso, hermanos. 1 de Pedro 5:6.
Primera de Pedro 5:6. Voy a leer, hermano. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿No? Es exacto, hermano. Cualquier ansiedad que podamos tener sobre lo que implica la humildad, podemos depositar en Él. ¿Por qué decimos cualquier ansiedad que podamos tener en la humildad? Pudiera decir que ser humilde es fácil, pero no es fácil, hermano. Hay que despojarnos de todo nuestro orgullo. Por eso, cuando no puedas hacerlo, cuando no puedas, corre al Señor. Dice, pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, ¿no? Humíllense y el Señor nos exaltará en su tiempo. Pero muchas veces nos toca llevar nuestras ansiedades ahí, ¿no? Vamos a Primera de Pedro 5:7 también, hermano. Perdón, ya la vimos, ¿ah? Sí, es esa, echando toda nuestra ansiedad en Él, hermano. Fíjense, este es uno de los aspectos de la gracia de Dios para los humildes, hermano. También Pablo menciona aquí a dos personas. Los menciona en Filipenses 4:2, Evodia y Asántique. Ha habido una vida en armonía. Vamos a Filipenses 4:2. Ahorita les digo más o menos quién era Evodia y estas señoras. Aquí el Señor nos lleva a Pablo a una humildad, a una unidad perfecta en su iglesia. Eso es lo que quería Pablo en los Filipenses. Filipenses 4:2. ¿Estamos listos, hermanos? Dice, ruego a Evodia y a Asíntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Quién eran estos dos personajes? Bueno, los estudiosos no saben quién era. Nada más dicen ellos, esto lo escribe ellos. Dice, recordemos que estas mujeres de Filipos sí eran cristianas, pero habían tenido un desacuerdo entre ellas. Por eso Pablo las exhortó a que sean de un mismo sentir, porque tuvieron un disgusto muy grande. Eran cristianas. Esto es lo que leí 2, 3 comentarios y es lo que decían. Entonces Pablo los exhortaba y aparte eran pues de dinero, dicen que eran de dinero, pero habían tenido una disputa muy grande en la iglesia. Por eso Pablo los exhortaba, porque estaban pasando todas esas cosas con los filipenses. Ya no había esa unidad, ya no había ese amor, ya no había esas cosas. Y ese mismo sentir puede ser aplicado a vosotros hoy, hermanos. Necesitamos ese mismo sentir como en Cristo y tratar a los demás con humildad y honor, de modo que no nos veamos nada más por vernos unos a los otros, valorarnos como hermanos, estar en Cristo, como Pablo está exhortando aquí a los filipenses. Es algo bien hermoso, toda la exhortación que les da Pablo en amor. Las primeras cartas les agradece, luego los llama a unidad, los exhorta, los incita a que nos parezcamos como a Cristo, porque es también para nosotros. Es una realidad que seamos humildes, que no seamos vanagloriosos. La vanagloria es mala, eso nos lleva a muchas cosas, a querer tener riquezas, tener todo, hermano. Aquí, por favor, seamos como Cristo, hermano. Y aquí te pregunto, hermano, nuevamente, ¿tú quieres ser a la semejanza de Cristo? Pues hay que practicar estos puntos que realmente Pablo le dio a la iglesia de los filipenses, ¿no? Humildad, perseverancia, estudiar, no conflictar por conflictar, ¿no? Y pues así terminamos, hermano.